Ángela Vivanco. Manténgalo ahí, por favor, no lo saque. Los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son a quienes demandaron. ¿Quién es ella? Ministra presidenta subrogante de la tercera sala de la Corte Suprema, que fue la que falló en contra de las ISAPRES y que además hace las veces de vocera de la Corte Suprema. Les voy a contar una historia corta. Los periodistas de tribunales en los años 90, 80, 90, llámese Pablo Norato, Mario Aguilera, mi amigo Carlitos López y otros más, necesitaban que cuando había un fallo alguien lo leyera para la cuña, ¿verdad? E inventaron a Carlitos Meneses, que era secretario de la Corte, que él leyera los fallos. Decía, considerando número 1, en fin. Eso quedó obsoleto, porque Ángela Vivanco no es alguien que lee los fallos. Ella es ministra de la Corte Suprema. Por lo tanto, lo que ella está diciendo es súper importante y súper relevante, porque en materia judicial no hay interpretaciones de los fallos. Los fallos se emiten y ahí están. Pero cuando ella hace esa entrevista y dice lo que dice, lo está haciendo a nombre de la Corte Suprema, pues. Y lo está haciendo a nombre de la tercera sala, de la cual integra ella, y que ella no es presidenta, es presidenta subrogante. Por lo tanto, acá se generó una batahola, Pollo, de padre, señor mío. Esa declaración que está ahí apareció en la edición de internet de la tercera el día sábado en la tarde y apareció impresa el domingo en la mañana. Pero ya desde el sábado que se generó un problema gigantesco en el Poder Ejecutivo. Porque todos decían, ¿pero cómo? Si ya el gobierno había solicitado una aclaración en enero después del fallo de noviembre y que había quedado absolutamente claro que había que devolver los millonarios cobros en exceso y ajustar sus planes a la tabla única de factores, de manera general. Eso se había dicho originalmente. Pero cuando ella señala y dice, no, los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son solo a quienes demandaron. Y aquí la cosa cambia porque los cálculos que se hicieron originalmente era que las ISAPRES debían pagar aproximadamente 1.450 millones de dólares. Y con lo que está diciendo Ángela Vivanco, si eso es correcto, sería entre 140 y 200 millones. Algunos comentarios. Ella dijo una cosa en enero, que no tiene nada que ver con lo que dijo ahora. Y marzo. Y después en marzo. En marzo. ¿No? En marzo volvió a... Dijo, es un pronunciamiento de efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tabla de factores que no correspondían. Por eso, entonces no particulares. Todos aquellos. Claro, no particular. Esto es reinterpretar algo, un dictamen. Entonces, en enero dijo una cosa que no tiene que ver con esto. En marzo lo repitió, en el mismo concepto. Ahora, ella es una persona que fue sugerida por la figura de Sebastián Piñera. Ah, por supuesto, sí. Hay que recordar que en la Corte Suprema hay cupos políticos. Por eso, entonces hay que entender eso. Y por otra parte, hay que entender que además, independiente de la deuda que puedan tener con los que le cobraron más, cobraron más de la cuenta, le cobraron a los clientes, o en este caso los afiliados, tiene una deuda que no se explica. La deuda con los médicos, claro, y con las clínicas. Y con las clínicas. Es una deuda enorme. Entonces, no solamente cobrarle más, no solamente cobrarle más, 150 millones más un 30% de esa cifra. Pero entonces, ¿dónde está la plata de los afiliados? Si le cobraron exceso y más encima no le han pagado a médicos y clínicas, la deuda que tienen es enorme. Sí, hay que agregarle un 30% a los. Ya, pero la pregunta es, entonces, si es así, ¿por qué tienen y quién lo faculta ella para ellos para retirar utilidades? Bueno, ahí está la cosa rara. Como ella... Llevo allá, le debo acá, le debo a este le cobré de más, pero yo retiro utilidades. Sí, lo que pasa ahora es que no tengo plata para pagarte. Lógico, y por eso está el problema. Y Ángela Vivanco, y es perfectamente bien, ya que ella interpreta algo y lo dice, además, perdona, yo creo que acá, y esto no es una crítica al dinero de la tercera, bien por la tercera porque golpea, pero si hay una explicación o una bajada a un fallo que afecta a miles de personas, lo mínimo que ella tiene que hacer, a mi modesta opinión como periodista, es entregarle la información al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y explicárselo a la gente, porque ella lo que está haciendo es una interpretación o una explicación de un fallo a través de un artículo de prensa. Por lo tanto, no es el fallo. Lo dice el presidente de la Corte Suprema, que dijo respecto a las declaraciones de Vivanco ahí en pantalla, dice, esas son declaraciones personales de ella. Declaraciones. ¿Sabes por qué? Porque cada sala, que son 4, las salas de la Corte Suprema, es independiente una de la otra. Es más,
el presidente de la Corte Suprema integra una de las salas, como uno más. Distinto es el Pleno, pero él, y tampoco es casualidad lo que hizo este lunes, porque obviamente no quiso responsabilizarse él, ni tampoco el poder, que se refiere al Poder Judicial, digamos que es la Corte Suprema, el máximo tribunal del país, respecto a lo que dice Ángela Vivanco. ¿Y qué pasó con esto? Todos, ministra del Interior, presidente de la República, ministro de Justicia, ministro de Hacienda, todos quedaron mirando para el sudeste. Hasta el presidente de la UDI, Javier Macaya, que dijo lo siguiente: debe asumir su responsabilidad respecto a los dichos de Vivanco. Dice: yo creo que hacer una crítica a la Corte Suprema hay que hacer una crítica particularmente a la tercera sala de la Corte Suprema, con un fallo que por supuesto no se puede interpretar a sí mismo. El ex integrante de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, dijo algo que es súper relevante. En Chile no existe jurisprudencia. Es decir, cuando hay un fallo respecto a un como caso... el sistema judicial norteamericano. Como el sistema anglosajón, que tú vas repitiendo. Y eso te ahorra tiempo, dinero, en fin. Se resuelve de la misma manera que se resolvió. En este caso, Lamberto Cisternas dice una declaración que es notable. A un problema común, es decir, que me suben los planes de manera unilateral, la solución tiene que ser similar. Pero además hay otro problema, O Felipe. sea, no es que si tú demandas porque te subieron el plan de manera arbitraria, ¿ok? Y te dan la razón, y a mí me subieron el plan de manera arbitraria y no demando, perdón, pero ¿cuál es la diferencia del problema entre tú y yo? Ninguno. La señora genera un caos enorme en la medida que está diciendo que entonces todos los que no demandaron hay que demandar. Entonces, ¿cachai el atochamiento? Y ahí se genera una interpretación porque se dice que si se demanda ahora, ya no corre, porque el fallo ya fue. Pero el fallo tiene que ver con, entonces yo puedo demandar a partir de que ese fallo, y quiero que por lo tanto sea efectivo en mi caso. Por eso te estoy diciendo, ella abre interpretaciones. Yo creo que hay gente respecto a esto. Yo lo he dicho varias veces. Porque una cosa es la tabla de factores. Sí. Y otra cosa es el cobro excesivo. Yo creo que son cosas muy distintas, que van por carriles distintos. Hay gente que distintos. le gusta figurar y salir en la tele o dar entrevistas y sacar cuñas que destaquen y después se dan cuenta que metieron las patas. La Torre, el senador también tiene una tontera del sector del gobierno. Entonces hay mucha gente que... Pegándole un quillazo a la expresidenta de Chile. Entonces, ¿y para qué? O sea, hay muchos que les gusta dar la cuña, y la prensa además se encarga de agarrar un texto y poner un título que realmente no es reflejo. Le pasó con la entrevista que leí la general Regá, que hace un análisis re bueno de la cuenta presidencial. Pero el título es súper malo. Entonces yo decía, pero y lo lees por completo y te das cuenta que el título no se condice con el texto que viene después. Este fin de semana estuvo bien movido en hartos aspectos. La columna de Matamala, muy comentada, la de Rector Peña, la de Rector Peña también, tenía que ver con que no hay que olvidar por ningún motivo. Sí. Un país que olvida comete los mismos errores. Entonces es interesante lo que está pasando.